¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando del intercambio de cuerpos entre Hamás e Israel y las violaciones al alto al fuego en la Franja de Gaza. Israel volvió a bombardear Gaza tras recibir 3 cuerpos de rehenes fallecidos que, según análisis forenses, no corresponden a los cautivos del 7 de octubre de 2023. 7 países musulmanes se reunieron el lunes en Estambul para discutir el futuro de Gaza. Está claro que ejerceremos nuestro derecho a la legítima defensa en los términos del alto el fuego. No permitiremos que el Líbano se convierta en un frente renovado contra nosotros y actuaremos según sea necesario. La ciudad de Nueva York eligió el martes a su nuevo alcalde, el izquierdista musulmán Zohran Mamdani. Esta era la más seguida de las contiendas locales del martes en Estados Unidos, en las que los demócratas ganaron también las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia. El presidente Luis Inácio Lula da Silva buscó mostrarse firme diciendo que Brasil no puede aceptar el crimen organizado y a la vez abogó por combatirlo sin poner en peligro a policías ni civiles. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Israel volvió a romper el alto al fuego y ordenó bombardeos en la Franja de Gaza, acusando a Hamás de haber violado los términos del acuerdo, después de que confirmara que 3 de los cuerpos recibidos a través de la Cruz Roja no correspondían a ninguno de los rehenes, y tanto este hecho como la represalia volvieron a poner en duda la continuidad de la tregua, a pesar de los esfuerzos internacionales. A su vez, Israel había devuelto otros 30 cuerpos de prisioneros palestinos que fallecieron en sus cárceles, y el Ministerio de Sanidad gazatí denunció que la mayoría de los cadáveres entregados en las últimas horas presentaban claros signos de tortura, como quemaduras y amputaciones, y agregó que en varios casos los rostros estaban tan desfigurados que sus familias no podrían identificarlos. Asimismo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, comunicó que la fiscal militar, Shifat Tomer Yerushalmi, no volvería a su cargo, ya que se le acusa de haber filtrado un video en el que se muestra los abusos sexuales perpetrados contra un prisionero palestino que llegó al hospital en una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y en el recto. En medio de la tregua, Israel ya asesinó a más de 200 palestinos, mientras que otros 53 fallecieron por la explosión de bombas que habían quedado entre los escombros. Pero más allá de las violaciones, Hamás continuó con la entrega de cuerpos de rehenes, y esta vez Donald Trump fue el encargado de confirmar su identidad, destacando que entre ellos había un norteamericano con doble nacionalidad. Israel volvió a bombardear Gaza tras recibir 3 cuerpos de rehenes fallecidos que, según análisis forenses, no corresponden a los cautivos del 7 de octubre de 2023. Los ataques ocurrieron en Yan Yunis, al sur del enclave, a pesar del alto al fuego vigente desde el 10 de octubre. Hamás aseguró que entregó los restos disponibles como muestras para evitar reclamaciones, pero que Israel rechazó aceptar el procedimiento. Este es el tercer ataque que Israel realiza sobre el enclave desde el inicio del acuerdo del alto al fuego promovido por el presidente estadounidense Donald Trump. Los otros 2 tuvieron lugar el 19 y 28 de octubre. Los cuerpos de 3 rehenes devueltos a Israel desde Gaza el domingo han sido identificados como 3 soldados que murieron tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, según ha informado el gobierno israelí este lunes. El Ministerio de Sanidad de Gaza también ha confirmado que Israel ha entregado los cadáveres de hasta 45 palestinos. El intercambio supone un tenue avance en el alto el fuego vulnerado repetidamente. Desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, los paramilitares gazatíes han devuelto los restos de 20 rehenes. 8 permanecen aún en Gaza. Por cada rehén devuelto, Israel ha liberado restos de 15 palestinos. Con la devolución de este lunes, el número de cadáveres palestinos devueltos desde el inicio del alto el fuego asciende a 270. Sin embargo, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, hasta el momento solo se han identificado unos 75 de todos los cadáveres devueltos. La labor forense, explican sus portavoces, se complica ante la falta de kits de análisis de ADN en la franja asediada. Asimismo, 7 países musulmanes se reunieron en Turquía para abordar el futuro de la Franja de Gaza y rechazaron una tutela externa, exigiendo que se le permitiera al pueblo palestino gobernarse y garantizar su propia seguridad, al tiempo que se destacó que Hamás estaba dispuesto a transferir su autoridad a un comité compuesto por palestinos, lo que va en contra del plan propuesto por Estados Unidos, en el que se contempla un gobierno de transición liderado por Donald Trump y otros actores occidentales, como el ex primer ministro británico Tony Blair.
Además del anfitrión, el encuentro contó con la participación de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia, y también se abordó la necesidad de reconstruir el enclave lo más rápido posible y el retorno de todos los desplazados, con el objetivo de sanar heridas y dar vuelta a la página. A su vez, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, destacó la importancia de una pronta reconciliación entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, que permitiera fortalecer la representación palestina en la comunidad internacional. Por su parte, el presidente turco Recep Erdogan criticó la actitud mediocre de Israel con respecto a la tregua, destacando que Hamás parecía comprometido a respetarla, y le pidió a la Liga Árabe que asumiera un papel más importante. En los días previos, Fidan había recibido a una delegación de Hamás, liderada por el jefe negociador Jalil Al-Aya, lo que alejó la posibilidad de Ankara de formar parte de la Fuerza Internacional de Estabilización que se está conformando para entrar en Gaza, ya que Israel, al que Estados Unidos le dio poder de veto, descartó que participaran fuerzas turcas, sosteniendo que Erdogan era muy cercano a la organización islamista. 7 países musulmanes se reunieron el lunes en Estambul para discutir el futuro de Gaza. Tras el encuentro en el que participaron Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía, pidieron que el territorio sea gobernado exclusivamente por palestinos y rechazaron cualquier forma de tutela externa. Es necesario reconstruir Gaza y que la población regrese. Es necesario sanar sus heridas. Pero como mencionaste, francamente, nadie quiere ver que surja un nuevo sistema de tutela mientras se hace esto. El ministro expresó además su deseo de una pronta reconciliación entre el movimiento islamista Hamás y la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, lo que permitiría, según él, fortalecer la representación palestina en la comunidad internacional. Hamás está preparado para transferir la autoridad de Gaza a un comité compuesto por palestinos. Estos arreglos estarán sujetos al tiempo y a la provocación, en la medida en que protejan los derechos del pueblo palestino. El canciller turco señaló que la creación de una fuerza internacional de estabilización en Gaza, en la que Turquía desea participar, requerirá tiempo. Según el plan de Donald Trump sobre el que se basó la tregua, esta fuerza estaría compuesta por tropas de países árabes y musulmanes y se desplegaría conforme las fuerzas israelíes se retiren. Sin embargo, el canciller israelí Gideon Sa'ar ha advertido que solo países considerados imparciales podrán integrarla. Por otra parte, Naciones Unidas y varias organizaciones humanitarias denunciaron que Israel también incumplió la promesa de liberar los pasos para la entrada de ayuda internacional y destacan que, si bien la situación mejoró desde la entrada en vigor del acuerdo con Hamás, esta continúa siendo grave. Pero la tensión no solo se centra en Gaza, ya que en medio de las violaciones al alto al fuego en el enclave, el mandatario israelí Benjamin Netanyahu buscó presionar al gobierno libanés para que cumpliera con su compromiso de desarmar a la milicia Hezbollah, advirtiendo que estaba yendo por el camino contrario, buscando rearmarse y recuperar el poder perdido tras sus enfrentamientos con Israel. En los últimos días hubo nuevos bombardeos contra el grupo y el mandatario defendió estas operaciones asegurando que continuarían ejerciendo su derecho a la legítima defensa, intensificando sus ataques en el sur del Líbano, al tiempo que se destacó la muerte de 4 miembros de la fuerza de élite del grupo chiita, entre los que se encontraba un alto cargo. Además, una incursión terrestre hizo que el presidente libanés, Joseph Aoun, ordenara la intervención del ejército si las tropas israelíes volvían a cruzar la frontera. Desde el alto al fuego acordado con el Líbano en noviembre del 2024, se reportó la muerte de más de 270 libaneses por fuego israelí, 107 de los cuales eran civiles, mientras que estos ataques también dejaron cerca de 1000 heridos. A su vez, la presión al gobierno amenaza con desencadenar un conflicto interno, ya que Hezbollah comunicó que no se iba a desarmar hasta que las tropas israelíes abandonaran por completo el territorio del Líbano. Cientos de personas se reunieron en Nabatie, en el sur del Líbano, para despedir a 5 miembros de Hezbollah muertos en recientes ataques israelíes. 4 personas que, según afirma Israel, eran miembros de la élite Fuerza Radwan del movimiento islamista libanés, fueron asesinadas el sábado en un ataque aéreo israelí en Kafar Rumán.
En el mismo distrito, un día antes, Israel informó haber matado a un oficial de mantenimiento de Hezbollah, que trabajaba para restablecer los sitios destinados a la infraestructura del grupo. En Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió el operativo militar y afirmó que Hezbollah intenta rearmarse y resurgir. Por eso pidió al gobierno libanés que cumpla sus compromisos de desarmar al movimiento proiraní. Está claro que ejerceremos nuestro derecho a la legítima defensa en los términos del alto el fuego. No permitiremos que el Líbano se convierta en un frente renovado contra nosotros y actuaremos según sea necesario. A pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado hace un año con Hezbollah, Israel continúa atacando regularmente los bastiones del grupo en Líbano. El acuerdo se alcanzó después de meses de enfrentamientos, iniciados en octubre de 2023, tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Al final de 2 meses de guerra abierta entre Hezbollah e Israel, el grupo libanés quedó severamente debilitado y llegó a perder a su líder histórico, Hassan Nasrallah, muerto en un ataque aéreo en Beirut en septiembre de 2024. Estados Unidos ha presionado a las autoridades libanesas para desarmar al grupo, un plan al que el movimiento islamista y sus aliados se oponen, citando entre otros motivos la presencia continua de Israel en el sur del territorio. Y ahora quisiera dejar Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. El ejército ucraniano lanzó una nueva contraofensiva y si bien no se sabe hasta qué punto va a poder mantener los avances que estuvo haciendo durante la semana, dado que generalmente los rusos amortiguan el golpe y después avanzan todavía más, se reconoce que realizó importantes operaciones con el lanzamiento de una gran cantidad de reservas en varias de las zonas más importantes del frente, pudiendo recuperar terreno en Kupiansk, donde los rusos aseguraban que tenían rodeadas a 5.000 tropas enemigas, y ahora Ucrania asegura que son ellos los que corren el riesgo de quedar rodeados, estabilizando el frente en torno a Limán, donde recuperaron casi por completo la importante localidad de Yampol, y en Dobropilye, el sector más difícil para los rusos desde hace varias semanas, dado que es donde los ucranianos vienen concentrando sus contraataques. En este saliente, los rusos habían avanzado más de lo recomendable, complicando la logística, por lo que ya tuvieron que retroceder bastante. No obstante, este sector era importante sobre todo porque al estar al norte de Pokrovsk permitiría encerrar esta ciudad estratégica, pero los rusos pudieron hacerlo sin necesidad de asegurar ese saliente, y ya no solo controlan casi toda la ciudad, sino que también rodearon la vecina Mirnograd, un poco más al este. Esta situación está generando críticas al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, que aseguró falsamente que tenía la situación bajo control en Pokrovsk, evitando ordenar una retirada que hubiera impedido que sus tropas fueran rodeadas. Y a esto se suma el fracaso rotundo de una operación en la que fuerzas especiales desembarcaron de 2 helicópteros en la zona cero y todas las unidades murieron en minutos. Rusia y Ucrania luchan arduamente por el control de Pokrovsk. Este sábado, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, aseguró que sus efectivos se encuentran resistiendo las arremetidas de Rusia en la localidad ubicada en la región de Donetsk. En la aglomeración de Pokrovsk, nuestros soldados deben contener la presión de un grupo enemigo de varios miles de efectivos que continúan intentando infiltrarse en zonas residenciales y cortar nuestra ruta de suministro. Sin embargo, no hay cerco ni bloqueo de las ciudades. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la logística. Las palabras del alto dirigente militar se suman a los anuncios hechos por Kiev esta semana sobre el envío de tropas especiales para defender la ciudad, que en el pasado fue uno de los centros logísticos más importantes del frente oriental. Según el mapa de acceso público Deep State, las fuerzas del Kremlin están intentando encapsular Pokrovsk y sus aldeas aledañas, y ya han logrado ingresar en algunos barrios residenciales de la ciudad. Están enviando principalmente a grupos de sabotaje de 3 a 4 personas, pequeños grupos, a veces incluso de un solo individuo. El mayor problema es que casi todos son enviados sin descanso, es decir, una oleada interminable. Este sábado, los medios de comunicación del Ministerio de Defensa de Rusia informaron que algunas tropas ucranianas decidieron deponer las armas en esta zona. Para el Kremlin, la toma de esta localidad estratégica permitiría a sus efectivos avanzar hacia el norte en dirección a los 2 principales centros poblados de Donetsk que aún permanecen en manos del gobierno Zelensky, Kramatorsk y Sloviansk. Zelensky rechazó las recientes afirmaciones rusas de que la devastada ciudad está rodeada tras más de un año de combates. Por otra parte, Donald Trump le ordenó al Departamento de Guerra que comenzara a probar inmediatamente el arsenal nuclear de Estados Unidos como respuesta a los programas de prueba de otros países.
y agregó que, dado su tremendo poder destructivo, le había resultado muy difícil hacerlo, pero que no le habían dejado otra opción. A su vez aseguró que su país tenía más armas nucleares que cualquiera y que ya habían realizado una completa modernización y renovación del arsenal durante su primer mandato. Poco más tarde, China llamó a Washington a respetar seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, preservando el Sistema Mundial de Desarme y No Proliferación Nuclear y asegurando el equilibrio y la estabilidad mundial, mientras que Naciones Unidas advirtió que estos ensayos nunca deberían permitirse bajo ninguna circunstancia, teniendo en cuenta el legado desastroso de los más de 2.000 ensayos realizados en las últimas 8 décadas, y advirtió sobre los riesgos alarmantes de entrar en una nueva carrera armamentística nuclear, dado que Rusia adelantó que respondería en consecuencia. Además, el vocero adjunto del organismo, Farhan Haq, recordó que todavía estaba en vigencia el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, por lo que pidió responsabilidad. El 22 de octubre, Rusia realizó ejercicios rutinarios con armas nucleares con maniobras por tierra, mar y aire, pero Moscú recordó que sus ensayos se habían limitado al lanzamiento de misiles desarmados, por lo que no incluyeron ninguna detonación. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que ordenó reiniciar las pruebas de armas nucleares de Estados Unidos, minutos antes de reunirse cara a cara con su par chino Xi Jinping para buscar una tregua en la guerra comercial. Trump anunció menos de una hora antes del encuentro en su plataforma Truth Social que instruyó al Departamento de Guerra para que comience a probar las armas nucleares del país en igualdad de condiciones. El mandatario añadió que en términos de arsenales nucleares, China ocupa un distante tercer lugar, detrás de Estados Unidos y Rusia, pero que en 5 años estará a la par. China espera que Estados Unidos respete seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y que adopte medidas concretas para preservar el Sistema Mundial de Desarme y No Proliferación Nucleares y para mantener el equilibrio y la estabilidad estratégicos mundiales. The Secretary General has repeatedly asserted that current nuclear risks are already alarmingly high, and all actions that could lead to miscalculation or escalation with catastrophic consequences must be avoided. Never forget the disastrous legacy of over 2,000 nuclear weapons tests carried out over the last 80 years. Мы надеемся, что вот что касается испытаний Буревестника и Посейдона, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коем мере трактоваться как ядерное испытание. La agencia Reuters, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin ya había advertido que si cualquier país probaba un arma nuclear, Rusia también lo haría. En concreto, el propio Dmitry Peskov se refería al misil Burevestnik, dice que esto no es una prueba nuclear. La confusión de Donald Trump se explica también porque en los días previos Rusia presentó un misil y un submarino nucleares en los que venía trabajando desde hace años. El desarrollo del misil Burevestnik comenzó después de que Vladimir Putin advirtiera que si Estados Unidos creaba una cúpula de defensa antiaérea para proteger su territorio, se verían obligados a crear un arma que pudiera penetrarla para mantener la disuasión. Y tras su presentación, el mandatario ruso aseguró que el arma no era interceptable por ningún sistema. El misil tiene una velocidad subsónica, pero al volar a solo 50 o 100 metros de altura no sería detectable, y menos teniendo en cuenta que puede cambiar de dirección. Pero sobre todo se destaca una capacidad de vuelo que se describe como ilimitada, ya que podría permanecer en el aire por varios días antes de impactar en el objetivo. Rusia todavía está trabajando en la infraestructura necesaria para ponerlo al servicio de las Fuerzas Armadas, pero este no es el caso del submarino Karabarovsk, que ya fue lanzado al mar, aunque se aclaró que tenía que realizar algunas pruebas antes de entrar en servicio. El Ministerio de Defensa informó que el submarino también es imposible de interceptar, ya que alcanza una velocidad de hasta 185 km por hora y se puede sumergir a más de 1 kilómetro de profundidad. Además, se destaca que tiene un alcance de 10.000 kilómetros y está diseñado para llevar el dron submarino Poseidón, que cuenta con propulsión nuclear y está armado con ojivas atómicas, por lo que se asegura que podría causar un tsunami radiactivo.
Vladimir Putin desafió el miércoles las advertencias de Donald Trump al anunciar la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, pocos días después de haber comunicado el ensayo de un misil que fue criticado por el presidente estadounidense. El domingo el mandatario ruso se había congratulado por la prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de alcance ilimitado y capaz, según él, de eludir prácticamente todos los sistemas de interceptación. Trump consideró inapropiado por parte de Putin decir eso y que en lugar de probar misiles debería poner fin a la guerra en Ucrania. Pero el líder ruso no hizo caso de esas críticas y anunció que el martes se realizó otra prueba del dispositivo submarino no tripulado Poseidón, también equipado con una unidad de energía nuclear. Este es un gran éxito, porque además de todas las ventajas que mencioné sobre el Burevestnik, este también tiene dimensiones mínimas. Si el otro es 1000 veces más pequeño que un reactor nuclear en un submarino, este es 100 veces más pequeño que un reactor nuclear en un submarino. Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de 1 kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar industrial ruso citada anteriormente por la agencia oficial de noticias TASS. Está previsto que a largo plazo equipe al Belgorod, submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar del cierre del gobierno de Estados Unidos, de la tensión en torno a Venezuela y mucho más. No se vayan, ya volvemos.